Hola a todos. Hace unos días, una semana creo que aproximadamente, subí un video acerca de un poco de la revelación, inspiración e iluminación. Y el día de hoy quiero hablar básicamente de la revelación. Entender la revelación es cómo es que Dios se comunica con el ser humano, cómo es que Dios se comunica con las personas. Para esto, Dios tiene dos formas de comunicarse, de revelar sus cosas. Una es a través de los profetas, quiere comunicar un mensaje a través de los profetas, pero otra es una comunicación sin los profetas, ¿no? Entonces, como hay dos maneras de que Dios revele los mensajes a las personas, al mundo, a la humanidad, tenemos dos aspectos, tenemos dos partes, dos vertientes, como quieran llamarle, de la revelación. Una es la revelación general y otra es la revelación especial. Entonces son dos revelaciones, revelación general, revelación especial. El día de hoy, en este video, voy a comentar acerca de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? ¿En qué consiste? ¿Qué partes tiene? Y para ello voy a compartir mi pantalla y voy a usar, voy a usar una PPT, una diapositiva. Aquí está. Entonces imagino que ya se puede ver. Entonces vamos a usar esta PPT para conversar acerca de la revelación general. Ojo, en otro video voy a hablarles acerca de la revelación especial. Bien, vamos a abrir un cuadrito y vamos a colocar lo que dije al inicio, la revelación, que es el acto o es el mensaje que Dios quiere transmitir a las personas, a la humanidad. Vamos a dividirlo en dos, ¿ya? Lo voy a poner acá para que me alcance espacio sobre el tema que quiero hablar hoy. Vamos a dividirlo en dos, ¿no? Una de ellas es la revelación especial y otra de ellas es la revelación general. El día de hoy voy a hablar acerca de la general, así que por eso voy a poner esto así, con el objetivo de que se muestre que solamente vamos a hablar de la general, ¿no? Vamos a poner esto así para que calce un poco más o menos así. Ya bueno. Ya algo así, ¿no? Pero ¿qué es la revelación general? ¿En qué consiste la revelación general? Ahora, de la revelación general se van a desprender tres partes, también tres conceptos, de las cuales Dios comunica algo a las personas, pero no a través de un profeta, ¿no? Entonces, primero hay que dejar claro esto, que la revelación general no es a través de un profeta. Dios revela algo, pero no a través de un profeta. En la revelación especial sí es a través de un profeta. Entonces, esto lo voy a ver, lo voy a comentar en otro video. Entonces, ahora, dentro de la revelación general, tenemos tres aspectos que mencionar, ¿no? Entonces, voy a abrir mis cajitas aquí. La primera es a través de la naturaleza. La segunda es a través de nosotros, los seres humanos. Y la tercera, pondré más acá para que me alcance espacio, es a través de la historia. Entonces tenemos tres aspectos, ¿no? Tenemos la naturaleza, los seres humanos y la historia. Y para que no se malinterprete el gráfico, vamos a colocarlo así, ¿no? Algo así. Ah, ya, algo así, ¿no? Entonces tenemos estos tres aspectos de la revelación general. Ahora, hay algo importante que siempre tenemos que usar cuando veamos este tipo de videos o cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, justamente es la Biblia, ¿no? Acá tengo mi Biblia, es un poquito viejita. De hecho, en uno de mis videos, es un video que se llama Mis Biblias, donde ahí comento acerca de las cuatro Biblias que tengo. Y esta Biblia es mi Biblia de estudios, de investigación, por eso que la subrayo, escribo en ella
y está bien maltratadita. Así que voy a usar mi Biblia y si no tienes ahorita tu Biblia en la mano, te invito a que puedas traer tu Biblia para poder comentar sobre estos tres aspectos de la revelación general. Importantísimo mencionar cuando hablamos de la naturaleza, hay muchísimos versículos en la Biblia que, que expresan cómo Dios se revela entre la naturaleza, pero uno de los más conocidos es el Salmos 19, del 1 hasta el 6. Mira, voy a abrir mi Biblia. Como no es Armani, esto es natural, voy a abrir mi Biblia. Voy a buscar el capítulo Salmos 19, del 1 al 6. Dice así, miren, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Aunque no se escuchan palabras ni se oyen su voz, por toda la tierra sale su pregón y hasta el extremo del mundo sus palabras. En los cielos puso tienda para el sol, y él, como un novio que sale de su aposento, se alegra cual gigante para correr el camino. Sale desde un extremo del cielo y hasta el otro extremo sigue su curso, y no hay quien se esconda de su calor. ¿Se dan cuenta cómo el Salmos, y no solamente este Salmo, sino muchos salmos, hablan de que cómo la naturaleza revela la existencia de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería mostrar específicamente con su creación? Que Dios obviamente es el creador de todo. La naturaleza comunica ese mensaje de parte de Dios. Entonces, un aspecto importante es la naturaleza. Pero en este punto hay que ver que Jesús empleó también en sus parábolas, en sus predicaciones, empleó la naturaleza y la empleó para dar algunas verdades importantes, algunos principios importantes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a leer Mateo 6:26. Acá voy a colocar para que se entienda un poco. Que cuando hablamos de naturaleza, hablamos de dos cosas, ¿no? Primero, que Jesús lo usó para dar verdades espirituales. Jesús usó la naturaleza para presentar verdades espirituales, y una muestra de ello es, por ejemplo, Mateo 6:26, ¿no? Para que veamos, a ver, Mateo 6:26. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ujú. Aquí vemos a Jesús usando la naturaleza, usando las aves del cielo para dar una verdad espiritual importante. ¿Cuál es esa verdad? De que nosotros dice que somos mucho más importantes que los animales. Y estos animales pues reciben el sustento diario. Entonces, ¿cuánto más nosotros como seres humanos debemos confiar en Dios? Que Dios siempre va a darnos el sustento necesario y no nos va a dejar desamparados. Miren cómo Dios usa la naturaleza. Jesús usó la naturaleza para dar una verdad espiritual importantísima. Otro ejemplo podemos ver en el mismo Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 45, dice. Mateo 5:45. Lo voy a poner acá estos versículos para que siempre tengamos presentes, ¿ya? Dijimos Mateo 6:26. Ahora vamos a ver Mateo 5:45, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Miren qué interesante, ¿no? Otra verdad importante que Jesús quiso expresar, quiso comunicar a las personas, pero lo hizo a través de la naturaleza, ¿no? Quiso mostrar de que el sol sale para todos, la lluvia cae para todos, justos e injustos, buenos y malos, ladrones, no ladrones, políticos honestos, políticos corruptos, eh, etcétera, 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 sale para todos, ¿no?
Y lo mismo cuando llega alguna enfermedad, también llega para todos, para personas buenas o malas, accidentes le puede pasar a personas buenas o malas, los son buenos y los malos mueren también. Entonces, esto nos es una verdad importante, una verdad espiritual importante, donde Dios usa la naturaleza para explicarla, ¿no? Y como tercer ejemplo, tenemos a Mateo 15:20. ¿Qué dice, por ejemplo, en Mateo 15:20? Ahí nomás, estamos en el libro de Mateo. Dice, dice, esto contamina al hombre, ¿no? Esto contamina al hombre. Perdón, entonces Pedro le pidió, explícanos esta parábola. Ah, lo siento, ya, acá está. Esto contamina al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver de esto de acá, de que la naturaleza, esto contamina al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre? Bueno, em, claramente allí podemos observar de que está hablando de una naturaleza, digamos así, microscópica, ¿no? Está hablando de bacterias, está hablando de elementos que obviamente tarde o temprano van a contaminar a las personas, ¿no? ¿Y qué verdad espiritual importante quiso mostrar Dios con esto? Quiso mostrar una verdad espiritual acerca de la pureza del corazón, de la ley. Sabemos que en esos tiempos habían leyes muy estrictas, habían leyes muy, los fariseos, los saduceos, los publicanos, habían establecido leyes muy, muy complicadas de cumplir. Y Jesús quiso explicar con algo simple, ¿no? Con lavarse las manos, porque si no te lavas las manos, te vas a contaminar, te vas a enfermar, ¿no? Entonces vemos ahí cómo Dios también emplea la naturaleza de las bacterias, de cosas de limpiarte, de higiene, para poder explicar también algo que en ese momento pues era la coyuntura de ese momento pues era complicado, ¿no? Llegar a un consenso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esos tres ejemplos, de verdades espirituales de cómo Jesús usó esto para mostrar, comunicar un mensaje a las personas. También vemos que la naturaleza no solamente fue usada para comunicar estas verdades espirituales, sino también fue usada como un instrumento de juicio. Voy a subir un poco más acá esto y un poco más acá esto. Entonces fue empleado como un instrumento de juicio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos con que fue empleada como un instrumento de juicio? Por ejemplo, si vemos un ejemplo práctico en la Biblia, no lo vamos a leer porque son muchos versículos, eh, pero lo voy a mencionar acá. Génesis, por ejemplo, capítulo 6. En Génesis capítulo 6 vamos a ver, a recordar la historia del diluvio. Miren cómo Jesús, cómo Dios usó la naturaleza, en este caso un fuerte torrente de lluvias, para emitir un elemento de juicio, ¿no? Dice el contexto, la historia de que Jesús se arrepintió, dice la palabra de Dios, de haber creado al hombre porque la maldad era muy, pero muy extrema. Por eso fue que Dios derramó un diluvio sobre la tierra. ¿De qué otra manera también podemos encontrar otro ejemplo? Hay muchos, y otro ejemplo es ese Éxodo 7, ¿no? Donde encontramos las plagas, donde Dios quiso comunicar al faraón de Egipto que deje ir a su pueblo y mandó las plagas de Egipto. Entonces, vemos que la naturaleza es empleada de muchas formas, no solamente de la que conocemos, de que mira el cielo y creo que Jesús existe, Dios existe, no, sino encontramos a lo largo de la Biblia cómo Dios usa la naturaleza para revelar mensajes importantes a su pueblo, ¿no? Por eso decimos que la naturaleza calza dentro de la revelación general. Ahora es importante mencionar de que también hay, ¿no?, terremotos, eh, hay enfermedades, hay cosas malas, ¿no? Que muchos
eruditos, muchos investigadores, muchos críticos de la Biblia dicen, oye, pero ¿cómo la naturaleza puede mostrar o puede hablar acerca de Dios si la naturaleza misma ya pues ya está, hay terremotos y en el terremoto muere gente? Oye, ¿qué me puede decir una persona en la cual sus hijos han muerto? Una señora, una madre de familia que perdió a su hijo en un terremoto. Un terremoto, un fenómeno natural, algo de la naturaleza. ¿Qué puede decir esa señora? No, que el terremoto es, producto del terremoto, pues mi hijo murió, entonces eso habla de Dios. Es complicado, ¿no? Lo que pasa es que la naturaleza ya hoy en día está corrompida por el pecado, está corrompida porque nosotros como seres humanos vendimos esa, esa propiedad que era de Dios, esa creación que era de Dios. Sin embargo, a pesar de la maldad, hoy en día podemos aún en la naturaleza ver la magnificencia, el poder de Dios, ¿no? Que algún día Dios volverá a tomar el control del universo, o tomará el control del mundo, y algunos destellos de la naturaleza pues nos indican eso, ¿no? Nos dicen que eso, que algún día Dios volverá a ser el que tome las riendas de este mundo y obviamente ya no habrá más muerte, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, dolor, todo lo que nos quejamos ahorita. Todos esos dolores que vemos hoy en día por causa de desastres naturales no son provenientes de Dios, sino son producto del pecado. Muy bien, entonces eso es con respecto a la naturaleza. Otro aspecto importante acerca de cómo es que Jesús, que Dios quiere revelar algo o comunicar algo al pueblo, somos nosotros los seres humanos. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 1 versículo 26, lo voy a colocar aquí, esto lo voy a pasar un poquito más para acá para que se pueda entender. Acá está, ¿no? Si nosotros leemos Génesis 1, 26, 27, es un versículo muy conocido, ¿no? Que dice, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Claramente allí podemos ver de que Dios creó al hombre a su imagen. Entonces, si Dios quería comunicar al pueblo, a los seres humanos, cómo es Dios, pues nosotros, seres humanos, somos imagen de Dios, porque así nos creó Dios, ¿cierto? Es interesante esto, ¿no? Pero ¿qué más podemos encontrar en este aspecto de la revelación general? Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 8, vamos a conocer un poco también de este tema. Salmos, capítulo 8, Salmos, capítulo 8, versículos 4 y 5. Lo voy a copiar acá. Salmos, capítulo 8, versículos 4 y 5, ¿no? Dice, pienso, dice el rey David, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice este versículo? De que Dios hizo un poco menor que los ángeles a nosotros, a los seres humanos. Por ende, los seres humanos somos también parte de cómo es que Dios se comunica a los hombres. Es más, hemos leído en este versículo que nos dice que Dios lo coronó de honra y gloria, o de gloria y honra, los coronó, ¿no? Y me llama la atención la pregunta, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Interesante, ¿no? A través de nosotros, Dios nos comunica, nos quiere comunicar acerca de su amor, acerca de lo que Dios tiene por, por el ser humano, que es amor.
porque Dios busca al ser humano, Dios busca a las personas, busca al hombre, lo busca para darle amor, para protegerlo, para ayudarlo. Y eso lo vemos durante toda la Biblia y dura incluso hoy hasta nuestros días. El hombre de por sí, el ser humano, tiene un conocimiento intuitivo acerca de Dios. Si nosotros leemos en Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, mientras tanto lo voy a colocar acá, voy a poner acá un concepto importante, que escribirlo acá, el hombre tiene un conocimiento intuitivo acerca de Dios. El hombre tiene un conocimiento intuitivo acerca de Dios. Esto lo podemos ver en Hechos 17, 27 y 28. Vamos a ver en nuestra Biblia, vamos a leer Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17, dice así, 27 y 28. Para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Estos versículos, el contexto de estos versículos es cuando Pablo estuvo en el aerópago y él en ese lugar estaba disertando un mensaje ante muchos sofistas, filósofos, hombres intelectuales, cultos de la época. Y estos hombres, pues, intuitivamente lo que Pablo les estaba diciendo era que ellos tenían un conocimiento de adoración hacia algo, solo que ellos no sabían que ese algo era Dios. Por eso que él les dice, ¿no? Para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Entonces es interesante cómo Pablo muestra esto, ¿no? Que tenemos un conocimiento intuitivo acerca de Dios. Eh, si nosotros hablamos de la razón humana, hablamos de la razón humana como medio para obtener la verdad del conocimiento de Dios, estaríamos diciendo algo correcto, porque es cierto, es importante que nosotros usemos la razón humana que tenemos. Sin embargo, no debemos pensar que nuestra razón humana es suficiente para o genera la revelación. Es suficiente para entender o para saber lo revelado sin necesidad de la ayuda divina. Hay muchos que se van al extremo, que dicen, no necesitamos de la revelación divina. Nosotros mismos, con nuestro entendimiento, con nuestra razón, podemos entender muchas cosas. Y eso es algo totalmente equivocado. Por ejemplo, vamos a leer el versículo el capítulo de Job, perdón, el libro de Job, capítulo 11. Job, capítulo 11, versículo 7 dice, ¿descubrirás tú la profundidad de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Interesante, ¿no? No podemos nosotros con nuestra razón conocer la profundidad del conocimiento de Dios. ¿Es importante la razón? Sí, es súper importante la razón. La razón es importante, pero no genera la revelación. Ahora, ¿para qué es importante la razón humana? Claro, y pongo acá, la razón es importante, pero ¿para qué es importante? ¿Para qué es importante? Para entender la revelación, pero no genera la revelación. No es que nosotros mismos vamos a saber lo que va a pasar, saber qué es lo que quiere decir ciertas cosas, no. Dios nos tiene que revelar su mensaje. Un ejemplo totalmente práctico, ¿no?
Por ejemplo, el de las aves, con lo que leímos hace un momento de Mateo 6:26, cuando Jesús usó la naturaleza para decirle, oigan, las aves no siembran ni cosechan, sin embargo, Dios las cuida, las protege, las alimenta. Esa verdad espiritual por sí misma, con nuestra propia razón, con la razón del ser humano, no es posible poder llegar a esa verdad espiritual. Necesitamos que Dios nos ayude a poder, nos dé ejemplos a través de la naturaleza u otras cosas para nosotros, usando nuestra razón humana, poder llegar a comprender esa verdad espiritual. De esa manera funciona, ¿no? Pero no nos debemos ir al extremo de pensar que podemos entenderlo todo. Hay muchas personas que agarran la Biblia y leen la Biblia sin buscar la dirección divina. Quieren encontrar las verdades solamente pensando que con su intelecto lo van a hacer. En otro video voy a comentar acerca de eso. Cuando una persona trata de hacer eso, lo único que llega a hacer es generarse más idolatría, adorar a muchos dioses, a confundirse y a encontrar verdades totalmente lejanas a la verdad, a la Biblia. Finalmente y último aspecto de la revelación general es la historia. La historia es súper importante. Vamos a ver un versículo que está en Daniel. Daniel, vamos a hablar de Daniel. Bueno, vamos a leer a Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 21. Miren lo que dice Daniel 2:21. Vamos a leer en Daniel 2:21. Dice así. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Queridos amigos, la historia muestra la revelación por parte de Dios a su pueblo. Es otro aspecto importante entender acerca de la historia, ¿no? Como lo vemos, lo que acabamos de leer en el capítulo 21, Dios es el dueño, es el Señor de los tiempos, de los eventos históricos, los que van a ocurrir. Dios sabe todo. Sin embargo, y eso lo comentamos en otro video, sin iluminación es difícil entender los eventos de la historia. Sin la iluminación no vamos a entender por qué pasa este periodo de la historia, por qué pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por qué pasó la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hoy en día, ¿por qué es que estamos viviendo hoy en día conflictos actualmente a nivel de todo el mundo, conflictos económicos? ¿Por qué es que estamos viviendo en la economía países, por ejemplo, como Europa, que no logran, que hacen intentos de unificarse, pero no logran unificarse del todo? Por más que han intentado unificar la moneda, pero no logran unificarse económica ni socialmente. ¿Por qué es que están pasando estas cosas? Si nosotros no eh, recibimos la iluminación, no vamos a entender estos aspectos importantes de la historia, pero la historia también es parte de la revelación general que Dios tiene para comunicar ese mensaje a su pueblo, a sus hijos, a todo aquel que quiere oír acerca de Dios. Espero que este contenido les haya ayudado mucho a entender, a conocer un poco más de teología. Este es el objetivo de este canal, es conocer acerca de Dios, es estudiar teología, es aprender para aquellos quizá que no tenemos o no hemos tenido la oportunidad de recibir algún curso teológico y que nos pueda ayudar. Que Dios te bendiga. Gracias.